tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad, te da la bienvenida este 19 de enero del 2025. Antes de iniciar, quisiera compartir contigo realmente lo que el Señor permite. ¿Me podrías pasar un folleto, si eres tan amable? Pedirle a Dios, si el Señor quisiera compartir este momento para que, hermanos, vamos a mandar a hacer folletos para poder compartir el mensaje de la salvación. Quiero, si en tu corazón está el poder, apoyarnos a que la palabra de Dios siga siendo compartida por medio de estos folletos con el mensaje de la salvación. Te dejamos los datos donde puedes enviar tu aportación al Banco Banorte. Va a salir al término de la predicación el número de cuenta. Si Dios lo ha puesto en tu corazón, que sea de gran bendición para poder llevar a cabo el mensaje del Evangelio, para que muchos hombres y mujeres puedan tener la salvación. Mira, hoy te doy la bienvenida en que podamos deleitarnos y podamos disfrutar este mensaje que Dios tiene para con nosotros. Quiero compartir contigo el tema. Hoy es una nación pecadora. Y quiero que me acompañes ahí al libro de Isaías. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo del 1 al 9. Vamos a pedirle a Dios en esta mañana. Te doy la bienvenida. La Iglesia Bautista Fundamental Independiente Jerusalén, Ciudad de la Verdad, te da la bienvenida este 19 de enero del 2025. Gracias le damos a Dios porque nos permite acercarnos por medio de la plataforma digital. Pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que Dios pueda proveer para estos folletos que tienen el mensaje de la salvación y puedan muchas personas conocer al Dios verdadero. Es lo que Dios nos ha encomendado, pero vamos a orar, vamos a pedirle a Dios para que Él pueda proveer, y si está en tu corazón, que sea de gran bendición. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, para que pueda, vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza por respeto a Dios y que Dios pueda dirigir este estudio. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy en este 19 de enero del 2025, venimos ante usted, Padre, para suplicarle, implorarle, Señor, que prepare nuestro corazón para que podamos compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que tú, Señor, derrames al Espíritu de Dios en que podamos ser guiados por usted, Señor, y pedirle humildemente que nos dé un avivamiento para que sigamos fortaleciéndonos a cada momento de su palabra. Reconocemos, Padre, que necesitamos tanto de usted, no podemos solos. Hoy, Padre Celestial, estoy pidiendo un apoyo para que los hermanos puedan fortalecer cada día más este mensaje que usted tiene para muchos hombres y mujeres que puedan conocerle y que puedan tener la salvación. Hoy te pido, Padre, que sigas obrando en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y que seas tú, Señor, quien toque sus corazones y que sea la voluntad de usted, Señor, no yo.
Gracias te damos por permitirnos reunirnos por la plataforma digital, que tú sigas fortaleciendo y que sigas abriendo puertas para llevar con denuedo el misterio del Evangelio. Hoy te pido humildemente, Señor, que seas tú quien nos hable, quien seas tú, Padre Celestial, que quites a este varón y que tú, Señor, nos hables para que nosotros podamos fortalecernos cada día más en tu palabra. Hoy tenemos el tema de una nación pecadora. Te pido, Padre, que nos llenes del fruto del Espíritu de Dios para que podamos comprender y entender lo que tiene usted para con nosotros. Gracias le damos y le pedimos que nos bendiga y nos guarde y que se haga su santa voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hoy quiero, hermanos, muy buenos días. Te doy la bienvenida en este domingo 19 de enero del 2025, en que podamos deleitar, en que podamos disfrutar lo que la palabra de Dios tiene para con nosotros. Acompáñame ahí al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 1 al 9. Yo inicio con el versículo 1 y ustedes con el consecutivo, y nos estaremos reuniendo en el versículo 9. Lo tenemos, estamos trabajando con la Biblia Reina Valera 1960. Esperando que me acompañes a disfrutar. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para que vayamos viendo dónde se encuentran los pasajes de la Biblia. Porque me decían, es que ya lo tenemos en el teléfono. Sí, perfecto, exactamente, lo tenemos en el teléfono. Pero el día que no haya internet, ¿qué va a suceder? Es muy importante traer nuestra Biblia en nuestras manos para compartir con alguna persona que Dios nos permita y mostrarle exactamente lo que la Biblia muestra y lo que Dios tiene para esa persona y que podamos seguir creciendo. Porque muchos me mencionan, es que ya están, sí, perfecto, estoy de acuerdo, muy bien, lo podemos tener, pero como te decía, no hay internet, ¿qué va a suceder? O en ese momento no hay luz, ¿qué va a suceder? De que va a haber algún detalle en que no vas a poder compartir claramente la palabra de Dios, pero me gustaría que donde fueras, Dios siempre va con nosotros. Y Dios va a ir deleitando a cada momento, a cada instante. Él abre puertas para que nosotros podamos llevar el Evangelio. Por eso te decía que es muy importante llevar folletos, entregarlos y compartir el Evangelio y la salvación. Ahí en el folleto viene el mensaje de que puedas tomar una decisión y puedas compartir la palabra de Dios. Hoy quiero que me acompañes ahí al libro de Isaías capítulo 1, versículo 1 al 9. Yo inicio con el versículo 1 y ustedes con el consecutivo. La palabra de Dios, ¿lo tenemos? La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza,
No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña, y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Puntos el 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. Amén. Qué bendición, hermano. Vamos viendo exactamente lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Esto lo mencionó el profeta Isaías en el siglo 8. Y quiero decirte, ahí nos habla con mucha claridad, con mucha fortaleza y con palabras fuertes. Isaías, fíjate lo que nos dice ahí en el versículo 4. Acompáñame ahí, Isaías capítulo 1, versículo 4. ¿Y qué dice? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Fuertes palabras, hermanos, fuertes palabras. Y ve lo que dice claramente la palabra de Dios. Acompáñame ahí en el versículo 7. Dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Ahora vemos cómo el profeta Isaías le está hablando al pueblo de Judá. Pero ¿qué sucede? Que en aquellos tiempos, hombres y mujeres estaban dejando la palabra de Dios. Ellos, ahorita vamos a darnos una pequeña introducción, lo que Isaías nos está mostrando acerca de este mensaje, una nación pecadora. El profeta Isaías fue un gigante en la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pero lo vemos en el Nuevo Testamento, es más citado más que todos los profetas juntos. Pero quisiera preguntarte, ¿qué significa Isaías? El Señor salva. Te decía que en el siglo 8 antes de Cristo, Isaías escribió este libro que nos deja en la Santa Biblia, Reina Valera 1960, nos deja, hermanos, una gran enseñanza. ¿Por qué te digo esto? ¿Qué sucede ahora en estos tiempos? ¿Qué está sucediendo? Vamos al versículo 7, acompáñame ahí, Isaías capítulo 1, versículo 7, dice, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Ahí nos detenemos, ahí nos detenemos. En verdad que Dios tiene el control de todo. Y si está sucediendo cosas fuertes en este tiempo, es porque Dios se acerca, ya se acerca su venida. Hoy estamos muy conscientes de que en realidad debemos estar en paz, debemos estar muy fortalecidos en la palabra de Dios, porque el enemigo está buscando que tú no sigas el camino de la verdad. Aquí estamos viendo que Isaías está mencionando, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová. Y en ese tiempo vemos lo que está sucediendo en California. Se rebelaron ante un Dios verdadero, ante un Dios vivo.
dicen ellos, lo que hacemos aquí en Hollywood lo hacemos sin Dios. Dios no puede ser burlado, hermanos. Dios no puede ser burlado. Vemos con mucha claridad que Isaías condena a Judá por no poner la palabra de Dios en práctica, hermanos, por no defender a los débiles, a las viudas, a los huérfanos. Ahí acompáñame al versículo 2 de Isaías 1, versículo 2, fíjate: oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Vemos que Dios te da el poder para que tú puedas crecer en su santo nombre. Pero ¿qué sucede? El hombre lo que está buscando es poder. Está buscando poder, ¿para qué? Se cree más grande que Dios. Ahí está lo que está sucediendo. Una tragedia fuerte. Con Dios, te decía, Dios es poderoso. Dios es lo mejor estar con Él. Acercarnos teniendo una conversación, dialogar con Él. No que venga el juicio contra uno. Por eso nos menciona Isaías claramente que en muchas religiones no hay justicia. Hoy quiero hablarte realmente de que recordemos que la prosperidad de aquel país, de Judá, hermanos, había sido lograda gracias al sacrificio de los pobres. La lujosa nación de Judá prosperaba económicamente. No había carencia de ofrendas ahí. Había mucha religiosidad, pero como te decía, poca justicia. Isaías pasó sus días en los corredores del poder. Él sirvió a consejeros, a reyes de Judá, y ahí él pudo definir el curso de la nación de Judá. Ahí en el versículo 3, acompáñame, fíjate lo que dice. Dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Qué estaba sucediendo? Estaban dejando a Dios por querer enriquecerse, por querer ser más que los demás. Realmente Isaías vivió una época crucial. A mitad del camino entre la fundación del reino de Saúl y el reino de David y su destrucción que vio, una guerra civil habiendo dividido a los israelitas del norte sobre Israel y los israelitas del sur con Judá. O sea que quedó dividida, hermanos. Isaías vivió, y él vivió más en el reino del sur, hermanos, en Judá. Cuando Isaías comenzó su obra, hermanos, la nación parecía fuerte y muy rica, con bastante por venir ahí en ese tiempo. Pero aquí hay algo que quiero comentarte. Isaías detectó signos de peligro para su nación. La gente usaba su poder para hostigar al pobre, y los hombres andaban borrachos.
estaban conscientes. Las mujeres se preocupaban más y más por sus ropas que por el hambre. La gente hablaba de Dios y mantenían la apariencia exterior, pero de su religión. ¿Pero qué sucedió? De que Isaías se dio cuenta de ese peligro, que no tenían en su boca el poder llevar el evangelio, hablar de Dios. Ellos se preocupaban más por hostigar al pobre. Se preocupaban las mujeres más por su vestimento que el llevar el evangelio, que el hablar de Cristo. Hermanos, ¿debería la nación elegir uno de estos imperios como aliado? Recuerda que Asiria eran hombres muy malos, hombres que hacían lo que querían en ese momento. Pero nos preguntamos, hermano, ¿la vida es justa? Ahora que estamos viendo el mensaje de la palabra de Dios, una nación pecadora, una nación que es lo que estaba pidiendo Dios. Él estaba buscando un llamamiento al arrepentimiento verdadero. Y es efectivamente lo que ahora quiere el Señor, que tengamos un arrepentimiento verdadero, que nos acerquemos fervientemente con un corazón humilde ante el Señor, para que podamos tener esa salvación, podamos ser hijos verdaderos de Dios. Ciertamente lo que está buscando Dios es un reinado universal de Jehová, que nosotros entendamos que realmente Dios es un Dios de poder. Como te decía, vemos en aquellos tiempos eran como hombres especialmente muy crueles. Prosperaban, fíjate, hay algo muy importante ahí. Ellos prosperaban. La gente más mala prosperaba. El ingrediente de aquellos hombres era el pecado, hermanos. Tenían una exitosa maldad hacia los débiles. Pisoteaban a los débiles, hermanos, los humillaban. Y vamos a ver qué nos dice ahí en Isaías capítulo 1, versículo 11 al 16. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame con tu vista. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son inequidad vuestras fiestas solemnes, vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena está de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos y quitad la inequidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, hermanos. Nos está hablando claramente nuestro Señor
para que tengamos una vida justa en el Señor. Dice claramente, dejar de hacer lo malo. Ahora, en estos tiempos, está sucediendo lo mismo, que muchos hombres y mujeres están buscando un puesto mejor, querer engrandecerse, quererse enriquecer, dejar la obra de Dios por seguir su vana manera de pensar, su vana manera de actuar. Recordemos que Dios tiene el control y Él está haciendo un llamamiento a que tengamos un arrepentimiento verdadero y Dios va a dirigir nuestro camino. Pero ¿qué sucede? Le queremos echar la mano a Dios, ¿no, hermanos? Confiemos en nuestro Dios. Quiero decirte, en aquellos tiempos Isaías se mantuvo sobrio en medio de una marea de mucho alcoholismo, mucha enfermedad en aquellos tiempos. Isaías, quiero decirte, sobrevivió a cuatro reyes, pero finalmente ofendió a uno de ellos, que es Manasés. Encontró las palabras de Isaías demasiado duras como para tolerarlo. Ahí vemos en el versículo 1, acompáñame ahí en el versículo 1, que dice la palabra, dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Estos cuatro reyes estuvo en medio de ellos. Hermanos, vemos que no le gustaron palabras a un rey y lo mandó matar. Lo mandó matar porque no quería escuchar sus palabras, no lo toleraba porque decía que él era muy áspero en decir las cosas. Pero es como nosotros la palabra de Dios la vemos, a veces decimos, es que es muy dura, sí, pero es más duro no tener a Cristo, hermanos. Hoy estamos viendo con mucha claridad que Dios nos está pidiendo que ese llamamiento, que tengamos un arrepentimiento verdadero y así nosotros tener ese buen diálogo. Aquí lo estamos viendo en la palabra de Dios. Pero vemos, hermanos, ahora Dios nos habla y nos habla con esa verdad que nos dice y que está fuerte la palabra, está dura, sí, es muy duro, sí. Muchas personas, ¿qué sucede cuando les hablas de la palabra? Hasta se molestan, se disgustan. Es que nada más hablas de Dios, nada más me hablas de Dios y son duras. Sí, efectivamente. Muchas personas en este tiempo no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dicen, es que no estoy preparado para escuchar. No estoy preparado, entonces ¿cuándo va a ser? ¿Cuándo vas a tener tú un arrepentimiento verdadero? Prefieres más el mundo, prefieres la maldad, prefieres la perversidad. Lo que nos habla aquí la palabra de Dios dice, en el versículo 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Pues en el transcurso de que hemos caminado en Cristo, muchos hombres y mujeres se han regresado al mundo, prefieren más el mundo que estar en un arrepentimiento verdadero. Sabemos que Dios guarda a sus hijos, está al pendiente y está al pendiente de su pueblo Israel. Ahorita vemos, todos quieren destruir al pueblo de Israel, pero Dios guarda y protege a su pueblo. Quiero decirte que Dios escucha a esos corazones que se acercan a Dios con un arrepentimiento verdadero. Él escucha a todos los hombres.
Él quiere que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad para que sigamos fortaleciéndonos más y más. Y que no esté ganando la batalla el tentador, el enemigo, que quiere destrozar nuestras vidas. Él quiere que nosotros sigamos, como lo que decía Isaías, una nación pecadora. Él prefiere que, el enemigo prefiere que estés pecando, olvidándote de la palabra de Dios, como te decía hace unos momentos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que Isaías mencionó y dijo claramente que el pueblo de Judá era un pueblo que tenía prosperidad, que ellos estaban en prácticas de llevar el evangelio, pero no hablar de la palabra de Dios, hermanos. Ellos preferían más el lujo. Ellos estaban prosperando económicamente y no había carencias en aquellos tiempos. Había mucha religiosidad, como ahora lo vemos en estos tiempos. Hay mucha religiosidad en la cual no conocen al verdadero Dios. Las mujeres preocupadas, ellas por su vestimento, y ahora lo vemos también. Mujeres preocupándose por su vestimento, y vemos qué ropas se están usando en estos tiempos. Ropa como si ya fuera vieja, rota, como si estuviera podrida. Y es la tendencia en estos tiempos. Los chicos que se sienten que están en ser modernos, pues se ponen toda clase de vestimenta que parece que está destrozada esa ropa. Hoy vemos claramente que esa nación pecadora en la cual quiere que Dios nos acerquemos a Él. Ahora bien, quiero decirte, hermano, que la ira de Dios es fuerte y lo vemos exactamente ahorita lo que sucede en California. Fue la ira de Dios. Esos remolinos que estaban fuertemente, esos aires, se está prolongando. Pero quiero decirte, al ser Dios santo y justo, la manifestación de su ira es asimismo propia y justa, y sin embargo, la Escritura nos afirma, hermanos, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ahí acompáñame a Éxodo, ahí acompáñame al libro de Éxodo. Éxodo 34, al libro de Éxodo 34. ...34, 6... nos dice la palabra de Dios: y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Fíjate que la bendición de Dios es cuando hacemos un pacto con Dios. Señor, quiero servirte, quiero seguir caminando contigo. Pero ¿qué sucede cuando tenemos algún problema, alguna dificultad? Oramos, pero a veces no somos constantes. Debemos ser constantes para que ese pacto sea muy claro en el Señor, porque el Señor escucha y escucha a sus hijos. A los impíos no escucha. ¿Por qué? Porque siguen en su vana manera de vivir, quieren hacer su voluntad, quieren seguir en el pecado, en una nación pecadora en la cual se desarrollan y lo disfrutan y gozan. Pero Dios nos muestra claramente que es tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Ahí acompáñame a Números, al libro de Números 14. Fíjate lo que nos dice Números 14.
versículo 18. ¿Qué nos dice? Dice la palabra de Dios: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Cuarta generación. Fíjate, es lento para la ira y tarda en misericordia. Por eso es muy importante que estamos viendo cómo Judá se estaba rebelando ante Jehová. Preferían ellos, como estaban alrededor varias ciudades, que sus dioses con D minúscula estaban haciendo crecer, y ellos se fijaban y cómo están haciendo, estaban dejando al Dios verdadero. Por eso es muy importante que nosotros no nos rebelemos ante el Dios verdadero. Ahí acompáñame al libro de Nehemías, Nehemías 9, versículo 17, y dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillos para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Y es efectivamente, Dios no te abandona. Dios está al pendiente y al cuidado. Si tú realmente confías en Dios, el pecado te lo va a quitar. No vas a ser una nación pecadora. Ahora ya, como dice la palabra de Dios, nos lleva claramente, fíjate, nos dice: pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, porque no los abandonaste. Algo bien importante: cuando tú tomas una decisión, cuando tú recibes a Cristo, formas parte de la familia. Has dejado tu maldad, tu ira, tu resentimiento, todo has entregado a Dios, y Dios perdona tus pecados. ¿Por qué? Porque Él quiere hombres prudentes, sensatos, maduros en la palabra de Dios. Acompáñame ahí al libro de Romanos, capítulo 9, versículo 22. Fíjate, y dice la palabra de Dios: ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Realmente lo que Dios busca y está cuidando a esa elección del pueblo de Israel, como esa elección que ha tomado contigo, porque has hecho un pacto con Él, con el Dios verdadero. La ira de Dios nos los muestra claramente en la Santa Biblia, hermanos. Nos muestra una clave que se manifiesta la ira de Dios. Acompáñame ahí al libro de Romanos, capítulo 1, que muchos no han entendido que cuando se molesta a Dios, aquí lo dice la palabra, esa clave que se manifiesta. Romanos 1, 18. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticias de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fuerte poder, fuerte, ¿verdad, hermanos? Realmente lo que dice, si vamos viendo, cuando viene la ira del cielo, es porque la culpabilidad del hombre no está caminando con nuestro Señor Jesucristo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y efectivamente, muchos hombres ahora están negando a nuestro Señor Jesucristo. Prefieren ellos su vana manera de vivir, prefieren más ellos el pecado, la maldad, la ira, el resentimiento, toda esa maldad que hay en su corazón, prefieren más el pecado. Y prefieren más enriquecerse, buscar mejores lugares para estar en superior a los demás. Hay una competencia entre los hombres, cuando realmente nosotros nos dice claramente que debemos mostrar el poder del Evangelio. Ahí acompáñame a Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. Fíjate lo que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por fe vivirá. Amén, hermanos. Quiero terminar con este tema en el cual esta nación pecadora, al provocar la ira de Dios, hermanos, el hombre, por sus múltiples infidelidades, por sus injusticias, por su rapiña, por sus maldades y rebeliones, Dios es lento para la ira y grande misericordia. Ahí acompáñame a Éxodo 32. Éxodo 32, versículo 10. Fíjate lo que nos dice 32, versículo 10. Y dice la palabra: ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Qué bendición cuando Dios nos muestra estas palabras, nos dice claramente: gracias, Señor, gracias porque vas a ser una gran nación. Qué bendición cuando estamos viendo lo que Dios tiene para con nosotros, en que podamos deleitarnos. Dice: de ti yo haré una nación grande. Y es por eso que debemos, hermanos, ante todo, escudriñar la palabra de Dios, deleitarnos. Fíjate, quiero comentarte, los profetas anunciaron el día de la ira de Dios, cuando venga a Él a establecer su reino. Ahí acompáñame, quiero con eso terminar en Isaías 13, versículo 9. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, de indignación, de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro al ofir del hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, y el día del ardor de su ira. Y como gacelas perseguida, y como ovejas sin pastor,
cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno irá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alaciado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espadas, hermanos. Algo que el Señor nos muestra en su ira. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros podamos deleitarnos y que el Señor nos guarde, nos proteja de toda esa inequidad que el enemigo viene a desviarnos. Recordemos, hermanos, que muchos hombres y mujeres están buscando más su bienestar. Están siguiendo el camino de una nación pecadora. Hoy estamos viendo claramente que Dios quiere que a su pueblo guardarlo, a su pueblo instruirlo, a su pueblo llevarlo por el camino de la verdad. Recordemos que la ira de Dios viene desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hoy, gracias le damos a Dios porque Dios castigará al mundo por su maldad y los impíos morirán por su inequidad, por no querer escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero terminar con este tema. Gracias, Señor, porque nos permitió acercarnos y ver exactamente que es un Dios justo, un Dios que no quiere las injusticias, un Dios que quiere que nosotros caminemos en la verdad, porque la verdad nos hará libres. Hermano, hermana, si has llegado hasta este punto, que la bendición de Dios quede en tu hogar. Y te dejo, después de la predicación, un mensaje en el cual, si quieres aportar, si hay en tu corazón el podernos de apoyar, hermanos, a que la palabra de Dios siga siendo compartida, hermanos, por medio de folletos, el mensaje de la salvación, hermanos. Te voy a dejar los datos donde puedes enviar tu aportación. Voy a dejarlo después de la predicación y podamos mandar a hacer folletos, como te decía. Aquí está, mira, los vamos a enviar, mandar a hacer, pero disponga en tu corazón lo que Dios ponga para que podamos seguir llevando el Evangelio y que Dios abra puertas para que muchos hombres y mujeres puedan recibir a Cristo en su corazón. Quiero darte las gracias si has llegado hasta este punto, que Dios pueda dirigir tu vida y tu caminar. Que Dios pueda llevar a cabo ese plan que tiene para con nosotros. Y que Dios te bendiga donde quiera que te encuentres. Te mando un saludo, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Amén y amén.